Bueno, muchas gracias. Saludo y agradezco, doctor Juan Carlos, la posibilidad de tener esta conversación en este importantísimo foro del transporte de carga. Nosotros vamos a suscribir con Colfecar hoy un documento que es trascendente, relevante e importante para el país, que es el memorándum de entendimiento en el cual el Ministerio del Trabajo y Colfecar aunan esfuerzos en ese, diría yo, compromiso ético y moral que tiene el país con el mundo de erradicar el trabajo infantil. Pero hay un par de reflexiones previas a esa actividad que quisiera hacer con ustedes y me parecen importantes. La primera es que el miércoles de esta semana, 7 de octubre, se celebró en el mundo entero el Día del Trabajo Decente. En el año 2000, empezando este siglo, el director de la OIT le propuso al mundo unos objetivos básicos, elementales, para mejorar las relaciones de trabajo. Y dijo en términos generales que todos los hombres y mujeres en edad productiva en el mundo debían tener la posibilidad de ingresar a empleos dignos, a empleos con derechos laborales completos según la regulación y legislación de cada país, a empleos que signifiquen en forma directa y garantizada unos límites de protección social en materia de salud, pensión, riesgos laborales y otros subsidios y beneficios según la legislación de cada país. Y por último dijo, y que exista el diálogo social en las relaciones de trabajo. Y esos son como los objetivos básicos del trabajo decente que le ha planteado la OIT al mundo. Colombia tiene 55 convenios internacionales del trabajo suscritos y en vigencia en la Organización Internacional del Trabajo. Somos buenos para suscribir convenios, pero después nos están llamando en la OIT a hacernos reclamaciones y dar explicaciones por el no cumplimiento de los convenios. El día miércoles tuvimos la oportunidad de hacer una revisión general de todos estos convenios. Y hay dos aspectos que para este foro resultan importantes, doctor Juan Carlos. El primero tiene que ver con el tema de los riesgos laborales. Dentro del fenómeno de la formalidad laboral, que es la mejor forma de garantizar el trabajo decente, dentro del concepto general y el principio general de la regulación colombiana, ese que dice en Colombia el contrato de trabajo es el principio general para regular las relaciones dependientes, subordinadas, personales y remuneradas de trabajo. Hay un concepto que es el concepto de la seguridad social. Y dentro del concepto de la seguridad social está el tema de la afiliación a riesgos laborales. Colombia está con el 7.7% de accidentalidad laboral. Eso nos está diciendo que de cada 100 trabajadores, 7.7 tienen o una enfermedad profesional o un accidente de trabajo cada año. Estamos hablando que en Colombia 691.136 trabajadores tuvieron algún episodio en su salud relacionada con el trabajo en el año 2014. El mundo está entre el 8 y el 12%. Quiere decir que Colombia en este momento podríamos decir que está por debajo del nivel mundial de accidentalidad. Pero estamos muy lejos todavía de los países desarrollados
que andan por un 3.2% de accidentalidad. Es decir, que con esa aspiración que nosotros tenemos de llegar a la OCDE, nos van a poner esos niveles y esos rangos y esos estándares en materia de riesgos laborales. Tenemos 9.388.829 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en las administradoras de riesgos laborales. Y nos hemos puesto una meta en el plan de desarrollo de tener 10.743.090 en el año 2018. Esto significaría que después de salud, este sería el sistema de seguridad social con mayor número de afiliados en la seguridad social en el país. ¿Por qué estoy haciendo esta reflexión? Porque es que en el sector del transporte de carga tenemos una discusión, como en otros sectores del transporte, sobre el tema de la formalidad y de la afiliación. Hay trabajadores en el sector que desarrollan sus labores con una relación que tiene una directa connotación con la formalidad, es decir, trabajadores que tienen una relación personal de prestación del servicio, que son remunerados y que tienen una continuada subordinación y dependencia con una persona o una empresa. Esos trabajadores, independientemente de que firmen o no un contrato de trabajo, o de que lo llamen de otra manera, se presume que tienen un contrato de trabajo. Este es el único contrato en la legislación colombiana del derecho civil, comercial o laboral que tiene pegado a su definición una presunción. A nadie le dicen, si usted vive en una casa que no es suya y está ahí con sus hijos y su mujer, se presume que eso es un contrato de arrendamiento. No. En cambio, en el contrato de trabajo, si están esos tres elementos que yo acabo de mencionar, sí se presume la existencia de un contrato de trabajo, y eso tiene todas las consecuencias. Entonces, lo que uno vive diciéndole a todos los empresarios y a todas las personas que utilizan trabajo de otras o que contratan trabajo de otras es: cuidado con la presunción, porque va a terminar un juez declarándole la existencia del contrato de trabajo, y eso tiene unas consecuencias. Pero me quiero referir específicamente a los riesgos laborales. Ayer en Portafolio el doctor Juan Carlos dio unas declaraciones muy interesantes sobre el tema de los trabajadores independientes en el transporte y su vinculación a la seguridad social en el sistema de riesgos laborales. Y fueron muy importantes para nosotros porque está haciendo nada menos que promoción a un decreto que vamos a expedir muy prontamente, que está a discusión de todos ustedes. Está en la página web del Ministerio del Trabajo, para que lo discutamos. Es el decreto por el cual se reglamenta la afiliación voluntaria de los trabajadores independientes y los informales al Sistema General de Riesgos Laborales, y se dictan otras disposiciones. ¿Qué pasaba? ¿O qué pasa hoy? Que las personas que trabajan por cuenta propia van a una administradora de riesgos laborales y, como no traen una certificación patronal, no los afilian. Y hay muchas relaciones en su vida diaria y de contratación donde les exigen la afiliación. Por ejemplo, entrar a un puerto. Si llegan a Buenaventura, a la sociedad portuaria, a entrar con el camión y a trabajar dentro del puerto, les van a exigir la afiliación a Seguridad Social. Y como no se podían afiliar directamente, en forma personal, directa, empezaron a aparecer unos intermediadores y unos les llaman cooperativas, agrupadores, etcétera, que entonces reúnen a la gente y le hacen la gestión de afiliación. No voy a estigmatizar absolutamente a nadie, seguramente habrá muchas que lo hacen con un extraordinario juicio, pero otras no lo están haciendo con ese extraordinario juicio. Y lo digo porque lo hemos encontrado. Trabajadores que tienen un accidente de trabajo,
ellos creían que estaban afiliados a la Seguridad Social en riesgos laborales y resulta que no lo estaban, porque la afiliadora, agrupadora, cooperativa, llámela como quiera, no hizo la gestión. Y en algunos casos, tengo que decírselo, le han dado a la gente documentos falsos de afiliación. Este decreto, que queremos que ustedes discutan con nosotros para sacarlo muy prontamente, nos va a solucionar ese problema. Porque queda el sistema de la pila absolutamente habilitado para que cualquier persona que tenga una actividad por cuenta propia pueda afiliarse a la Seguridad Social en riesgos laborales. Esto es un avance muy grande para quienes tienen este tipo de relaciones laborales. El llamado del ministerio es, hombre, si usted tiene trabajadores dependientes, afílelos a la Seguridad Social y déles el tratamiento de trabajadores dependientes. Porque va a terminar un juez diciéndoselo. Pero si no es así, si tiene relaciones con personas que tienen verdaderamente el carácter de cuenta propia o trabajadores independientes, utilicen esta regulación y hagan que se afilien a la Seguridad Social en riesgos laborales. La otra reflexión sí tiene que ver con el anuncio que hacían cuando yo iba a hacer uso de la palabra. ¿Por qué es importante que los empresarios de Colombia se comprometan con el tema de la erradicación del trabajo infantil? Según el DANE, a 31 de diciembre del año 2014 teníamos en Colombia 1.039.000 niños trabajando. Colombia entonces está por una tasa en el año 2014 del 9.7% y en el año 2015 del 9.3% de trabajo infantil. De cada 100.000 niños trabajan este número de niños. Y eso es, en principio, una vergüenza nacional. No tienen que estar los niños trabajando, tienen que estar estudiando o jugando, formándose. Tal vez nuestros abuelos pudieron tener un chip en la cabeza que decía es bueno que los niños trabajen porque eso los forma y los educa. Pues no, eso no es lo que dice hoy la humanidad. Necesitamos que Colombia, así como hicimos el ejercicio cultural de meternos en la cabeza el hecho de no manejar con tragos, hagamos también el ejercicio cultural de que no es posible que los niños estén trabajando. Hemos consolidado ya lo que se denomina la Red Colombia contra el Trabajo Infantil. 39 empresas, las más grandes del país, están comprometidas con nosotros. Algunos de los gremios de la producción y de los servicios están comprometidos con el país también en esta red, y hoy lo hace Colfecar. Sería el tercer gremio que se comprometería claramente con el tema de la erradicación del trabajo infantil. En esos términos, yo quiero resaltar la iniciativa que tuvo el doctor Juan Carlos Rodríguez de acercarse a nosotros, de estudiar el convenio, de someterlo a discusión en sus organismos corporativos y finalmente aceptar que hoy podamos suscribir este convenio. Es no solo un agradecimiento, sino una exaltación a este gremio que está haciendo en este caso uso de lo que podríamos llamar la verdadera, concreta y responsabilidad social empresarial. Creo que a estas alturas ya los viejos modelos de responsabilidad social empresarial están superados y cada vez las políticas públicas se acercan más a la responsabilidad social empresarial. El mejor partner, y nadie lo discute, para hacer responsabilidad social empresarial es el Estado cuando desarrolla este tipo de proyectos.
Si nosotros logramos que planes de desarrollo de los municipios y los departamentos y escenarios de responsabilidad social empresarial nos permitan una asociación público-privada en ejercicios sociales como la erradicación del trabajo infantil, este país va a mejorar el escenario para tener una paz estable y duradera. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por esto, y los invito entonces a todos a que suscribamos este convenio. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Sí. Yo no tengo ni esfero. La niña. Pues, viceministro, usted lo dijo, esto es un compromiso, más que no lo asumimos como un deber, sino como una necesidad. Eso es algo que para nosotros representa algo muy importante, la contribución también a la paz, porque es que la paz no es solamente lo que se va a hacer en La Habana, son actos como este, creo yo. Y fundamentalmente, viceministro, agradecerle, porque nosotros tenemos mucho que hacer en esta materia. Hemos visto con preocupación que no fomentados por el transportador, eso es claro, en las estaciones de servicios, en los diferentes sitios donde un camionero tiene que trasegar, se presentan niños que no deberían estar ahí, como dice bien el señor viceministro, deberían estar estudiando, deberían estar jugando. Y esa es nuestra contribución. Las empresas de transporte que nosotros afiliamos, también se ha dicho muy claramente, tienen dos esquemas: vehículos propios, vehículos de terceros. Sobre esos propios nosotros vamos a hacer una labor muy fuerte, y respecto de los terceros una estrategia también que los vincule y que permita erradicar ese tipo de usos que son nocivos para Colombia y que nos avergüenzan realmente. Y de otra parte, pues resta solamente nuestra firma. Aquí estamos haciendo el acto de firma del acuerdo, del denominado Memorando de Entendimiento para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el sector del transporte. No es meramente una firma, es un compromiso. Y es un compromiso del gremio y del sector del transporte. Yo simplemente soy un instrumento para eso. De tal manera que ustedes, que son los actores principales, sientan aquí que están firmando, hoy yo estoy firmando por ustedes, por cada uno de ustedes como transportadores. Muchas gracias. Viceministro, entremos otra vez en materia. En el tema de los riesgos laborales, usted hizo algo que nos parece muy importante haberle comunicado al auditorio, y es en relación con el proyecto de decreto. Este proyecto de decreto es también la asunción por parte del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Trabajo, fundamentalmente este segundo, de percibir la realidad operativa del sector. Fue un trabajo de muchos años para efectos de considerar cómo opera el transporte de carga en Colombia desde el punto de vista de las relaciones entre empresa y terceros, y entendiendo también que el concepto de relaciones laborales, como usted bien lo dijo, es entre la empresa de transporte y sus vehículos propios, sus conductores incorporados como trabajadores a la empresa. Que en relación con los terceros, dada la forma de operar en Colombia dispuesta por la ley, pues el concepto de contratación directa fue uno de los elementos que siempre nos distanció, porque a partir de eso surgieron varias interpretaciones, viceministro, interpretaciones al determinar que la contratación directa se entendía, de acuerdo también incluso por conceptos del Ministerio en su momento de Protección Social,
se entendía como relación laboral, lo cual nosotros no podíamos aceptar en la medida en que no es una realidad jurídica ni tampoco una realidad de carácter económico. De esa manera hemos podido evolucionar a través de este proyecto de decreto en determinar la posibilidad de afiliar a los terceros como independientes al sistema de riesgos profesionales, que es uno de los renglones más sensibles, pero el más desatendido en cuanto hacia la afiliación. Me explico, son menos los conductores que están afiliados al sistema de riesgos, en la medida en que pues siempre se buscó por el Ministerio que fuera en bloque, pensiones, salud y riesgos, para efectos de poder afiliarse al sistema de la Seguridad Social Integral. Este proyecto de decreto abre el camino para que ese tercero como independiente se afilie al sistema de riesgos profesionales, de tal manera que es una comprensión a la realidad operativa del sector y es también una posibilidad de que las empresas de transporte pues tengan claro cuál es su relación con el tercero y que ese tercero pueda y tenga la posibilidad de afiliarse al renglón de riesgos profesionales como independiente. De tal manera que agradecemos eso y creemos que hemos enviado unos comentarios por parte de Colfecar. Sin embargo, aquí veo manos levantadas que me gustaría que intervinieran en relación con este tema. Por favor, María Fernanda. Buenos días, doctor Borda. A mí me parece que el avance que se está haciendo con este proyecto de decreto pues corrige y soluciona una parte del problema. El conductor propietario o propietario conductor lógicamente podría acceder a un esquema de estos y resolver el tema de riesgos laborales, pero genera otro vacío, y es que la ley 336 establece de que el contrato de trabajo del conductor se entiende celebrado con la empresa de transporte. Hay mucho propietario individual que no maneja su vehículo, yo diría que la gran mayoría inclusive, y tienen sus conductores. El pretender de que este conductor tenga una relación laboral directa con la empresa de transporte en nuestro medio se hace bien complicado. Voy a decir una cifra que calculamos también en alguna oportunidad. En muchas ocasiones un vehículo, un propietario, un conductor puede estar realizando transporte por 30 o 40 compañías de transporte en el año. Está rotando entre una cantidad de empresas de transporte en desarrollo de lo que autoriza el artículo 984 del Código de Comercio, que es el encargo a terceros. Entonces eso hace que desde el punto de vista práctico es inviable para las empresas de transporte entrar a pretender de que todo conductor que utilicen por un viaje, por ejemplo, pues lo tenga vinculado laboralmente. Es más, el sistema como tal en este momento no lo permite. De ahí una sugerencia que se ha hecho en varios foros, y es, hombre, la posibilidad, y la tratamos de oficializar aquí, es de que la empresa de transporte deba verificar obligatoriamente que el conductor esté dentro del sistema de la seguridad social, pero a través de una plataforma que en tiempo real le permita hacer un control de esto, porque usted lo dijo, es cierto, hay veces que le llegan a las compañías unas certificaciones por allá, entre comillas, o sea, pero que no hay forma de saber si son ciertas o no son ciertas. Entonces, a través de una plataforma ágil que realmente le permita a las compañías de transporte hacer esa verificación, y eso ligado a una reglamentación en ese sentido necesariamente, porque eso está generando también problemas de interpretación y riesgos que uno realmente no sabe medir. Son dos niveles de la discusión. Una primera reflexión que es sobre el tema de la relación laboral.
Esa es la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero el hecho de que sea el principio general no quiere decir que puedan haber otras relaciones jurídicas diferentes y que la tercerización esté prohibida en forma expresa por la ley. Otras legislaciones como la ecuatoriana, por ejemplo, dice todas las relaciones laborales serán directas y solamente se podrán tercerizar y dice 5. Entonces allá tienen solucionado eso, una regulación muy fuerte, pero lo tienen solucionado conceptualmente. Aquí no hay una norma que nos diga que un empresario no puede tercerizar algunas de sus actividades. Lo que sí está absolutamente claro es que no puede utilizar la tercerización para violar derechos laborales. Entonces nosotros nos la pasamos todo el tiempo, aquí está conmigo el doctor Eduardo Bejarano, director de Derechos Fundamentales del Trabajo, y nos la pasamos todo el tiempo diciéndole a los empresarios, mire, si usted va a tercerizar un pedazo de su negocio con el objeto de acabar con el sindicato, eso es ilegal. Pero si usted va a contratar, por ejemplo, el servicio de cafetería, que no es del core de su negocio, que no es misional, que no es de lo que le interesa a usted para desarrollar, hombre, puede hacerlo. No hay ni nada que se lo prohíba, pero tiene que hacerlo con las previsiones de la ley. Ese es como un primer. Entonces, el tema de los conductores en todo el transporte, no solo en el de carga, sino en todo el transporte, es un tema supremamente, digamos, delicado en la medida en que evidentemente todos los días estamos viendo la situación en la cual usted que me está presentando, es decir, aquel conductor que se contrata en forma independiente con muchos empresarios o con dueños de camiones diferentes durante el año y no se puede percibir allí una relación laboral permanente. Ese conductor requiere de este decreto y efectivamente este decreto nos tiene que llevar a un escenario tecnológico que permita hacer la precisión de la afiliación sin ninguna duda muy rápidamente a través de un pantallazo. Eso nos lo tiene que permitir esto. Estamos en una discusión permanente de cómo vamos a lograr ese escenario tecnológico con el Ministerio de Salud, que es quien tiene el manejo de la pila. Creo que esto nos va a ayudar a avanzar muchísimo en eso y nos va a dar un escenario mejor para esa realidad. Muy buenos días. Yo quería preguntarle, ya desde el punto de vista de impuestos, cuando uno hace una contratación a los terceros, debiera exigirle su cotización por el 40% de su ingreso. Y ellos siempre están pagando sobre un salario mínimo legal vigente. Y la DIAN puede entrar a no desconocer el costo a la empresa por no tener el pago del 40% en el ingreso, y es muy difícil saber cuántos viajes hace el señor en un mes para poder usted exigirle a él la seguridad social sobre ese valor. ¿Qué podemos decir sobre ese aspecto? Muy bien, el ingreso base de cotización de la seguridad social en riesgos laborales que se va a aplicar es exactamente el mismo que tiene el trabajador independiente en los otros sistemas de seguridad social, que es ese que usted está diciendo. El 40% del valor de lo que gane, no el salario mínimo, sino el valor de lo que gane, es el ingreso base de liquidación de la cotización para efecto de riesgos laborales. Y la paga en este caso el trabajador independiente, porque pues no tiene un empleador. En caso de un trabajador dependiente, siempre la pagará el empleador, como indica la ley 16, la ley de riesgos laborales. ¿Está claro? ¿Hay alguna otra pregunta dentro del público? Yo lo que digo es que es muy difícil saber
porque son terceros, cuántos viajes me hizo a mí y cuántos viajes le hizo a 25 empresas más. O sea, yo no sé cuánto fue el ingreso real del señor en el mes anterior para yo saber si sí está cotizando sobre el 40%. Entonces yo lo que digo es que la norma de tener un piso o un techo para poder exigirle a ellos que sí estén pagando el 40%. Eso es lo que yo pregunto, porque es muy difícil conocer cuánto se ganó el señor en un mes. Sí, estuvimos discutiendo mucho cómo hallar ese promedio y digamos, fue muy difícil encontrar una regla verdaderamente garantista y que nos diera certeza. Porque no hay, digamos, como un referente, habría que hacer como un promedio general de lo que gana la gente, y el único referente real, objetivo y regulado es el del salario mínimo. Pero aquí hay que partir de la buena fe, y en el caso de pensiones es clarísimo que si usted cotiza poquito, pues va a tener una muy baja pensión, y como el índice el salario base de liquidación de la cotización va a ser el mismo que salud y pensiones, pues entonces hay que partir de la base de que la gente está construyendo su pensión y ahorrando para su pensión, y por esa razón no va a hacer cotizaciones muy bajitas solamente por mantenerse en el sistema de seguridad social, sino que tiene que tener la concepción de que está ahorrando para su pensión. Doctor Borda, perdone que simplemente por aclaración y que el tema es importante a nivel de empresarios de transporte, sobre todo porque a veces estamos sentados en unos barriles de pólvora que no sabemos de qué tamaño son. Entonces, yo quiero aclarar una cosa, y de pronto por ampliarle un poquito al Ministerio de Trabajo, en materia de transporte terrestre de carga, que es una operación muy diferente a la de pasajeros intermunicipales, a las urbanos, estamos hablando de otra cosa distinta. Yo hablaba ahora de que hay el propietario conductor, sin lugar a dudas que el decreto abre eso, pero en los otros son vehículos con un propietario, el propietario a su vez tiene un empleado que es un conductor, y a su vez desarrolla contratos a través de una múltiple cantidad de empresas. Como está establecido en la ley 336, en este momento se le está diciendo a la empresa de transporte, contrátelo directamente. Eso, desde el punto de vista práctico, es completamente inviable. O sea, es una ley vigente, pero impracticable. En ese sentido, ¿el decreto trae algo o se está pensando en algo al respecto? No, después de los episodios de los paros y esta cosa, siempre estuvo esa discusión en la mesa, ¿no? Y hay varias posibilidades de regular o de reformar la ley 336. Es más, se volvió a hablar de una ley marco del transporte nuevamente para regular todas estas cosas. A mí me parece que nosotros podríamos comprometernos desde el viceministerio y con el viceministerio de Empleo a hacer una mesa técnica con ustedes, doctor Juan Carlos, para mirar estos temas, mejorar este decreto. De golpe podemos hallar una fórmula para mejorar el tema del salario base de cotización para riesgos laborales o en general para la cotización. Y este tema que siempre estará gravitando alrededor de la discusión laboral, porque por una parte está la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo y esta presunción de la ley 336, y por otro lado la realidad, que no se va a adecuar a la norma ni del 24 ni de la ley 336. El doctor Martín me estaba contando cómo es en Argentina y sería muy importante que de golpe escucháramos cómo tienen regulado ese tema los argentinos, doctor Juan Carlos, el tema de la... Doctor Borja, yo quisiera, buenos días, yo quisiera tenemos que ser prácticos en el tema. Nosotros como empresarios tenemos una obligación, desde mi punto de vista, no estoy hablando desde el punto de vista de la ley, hombre, yo cuando contrato yo hago un contrato es con un propietario de vehículo para hacerle un encargo a terceros.
Ese señor tiene un empleado. Lo que yo hago como empresario es vigilar que ese empleado tenga todos los requisitos, esté vinculado al sistema de seguridad social. Entonces nosotros somos unos auditores irresponsables de que eso se cumpla. Entonces la ley debiera decir, hombre, señores superintendencia o señores Ministerio de Trabajo, los empresarios de transporte que están habilitados no pueden contratar para la prestación de servicio un tercero que no cumpla estos requisitos. Esa es la obligación de nosotros desde un punto de vista práctico. Muchas gracias. Me está diciendo usted que ese no es un trabajador independiente. Sí, no es un trabajador independiente. Es un empleado de un propietario. Es un empleado de un propietario de equipos. Clarísimo. En caso del trabajador independiente, creo que la solución es muy práctica y vamos en el camino correcto. Quisiera simplemente enriquecer un poco el tema porque Víctor lo que presentó fue una situación que se está potencializando, puede afectarnos, y es el proyecto de decreto de modificación del decreto 173, que no es preciso en esa parte. Es decir, teníamos todo acomodado desde el punto de vista de la pedagogía y de la ley con el Ministerio de Trabajo, y ahora nuestro ente rector, que pensábamos tenía claridad suprema en relación con este tema, distorsionó el artículo 36 de la ley 336 al determinar o casi que obligar a la empresa de transporte, ampliando el concepto de contratación directa a que tiene que contratarlo laboralmente y determinar una solidaridad en materia prestacional, empresa de transporte y tercero propietario del equipo. Ahí se rompió el esquema. Hemos hablado ya con el ministerio, señor viceministro, y ellos consideran que ese es un tema que se tiene que modificar, para que sea acorde con lo que ya está haciendo el Ministerio de Trabajo, porque eso nos ayudaría mucho definitivamente en clarificar desde el punto de vista de la formalidad cuáles son las relaciones jurídicas y económicas que hay en el transporte de carga por carretera, que tiene una operación muy diferente y económicamente muy diferente a la de las otras modalidades. De tal forma que ahí es donde tenemos que complementarnos, señor viceministro, y hacemos la mesa técnica, claro que sí, para efecto de que todo quede armado de una forma que sea real con la operación y con la realidad de transporte de carga por carretera en Colombia. Eso es lo que quisiéramos hacer. Por acá tenemos otra intervención. Cambiar un poquito de tema, entonces si alguno quiere hacer una pregunta referente a eso, prefiero que la haga primero, porque yo voy a preguntar una cosa distinta. Muchas gracias, buenos días. Antes que nada quiero agradecer al doctor Juan Carlos Rodríguez por habernos invitado. Soy presidente FADEA de Argentina. Realmente me siento muy cómodo y es un tema realmente importante que se está tratando. Le quería comentar a raíz de la mención que hicieron de Argentina. Nuestro país sufre las mismas consecuencias que tienen todos los países latinoamericanos. A mi izquierda está sentado el vicepresidente de la Organización Mundial de Transporte, Pera Padrosa, que va a disertar posteriormente, y el expresidente de Antran de la Cámara de ASTIC, de la Cámara de Transporte Internacional de España, y con ellos hemos trabajado y tenemos ya un anteproyecto para presentar a las nuevas autoridades que a partir del 10 de diciembre cambien la Argentina una modificación al proyecto de la contratación de tercerización debido a la cantidad de litigiosidad que tenemos permanentemente y que indudablemente que se ha ido agravando en estos últimos años. Creo que estamos todos comprometidos de alguna manera en un problema bastante serio como es la contratación de hacia terceros y con esto de verse involucrado, diríamos, con las diferentes terciarizaciones y controles y verificaciones que hay que hacer para hacer este tipo de contratación. Como lo decía el doctor Víctor Vélez, me parece, ¿no es cierto?, que es un tema interesante para seguir profundizándolo, porque afecta a la actividad y va a seguir afectando la actividad, y entonces hay que buscarle un mecanismo más allá de que las leyes, las reglamentaciones que hoy vigentes estén, y como dije anteriormente,
La gente de España nos ayudó porque ellos también tuvieron el problema, no es un problema de Latinoamérica, no es un problema de la región, sino países europeos han sufrido anteriormente también esta misma situación. Y si bien no hay algo que nos pueda dejar tranquilos, de alguna manera creo que se ha avanzado muchísimo, o por lo menos nosotros creemos que este anteproyecto, que al doctor Juan Carlos, en todo caso, cuando esté en Argentina, ahora en noviembre en la Cámara Interamericana, se lo vamos a hacer alcanzar para que también lo lea. Así que quería hacer la mención, ya que mencionaron Argentina, el ejemplo de Argentina no es distinto a lo que pasa en ustedes, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Uruguay. Muchas gracias. Bueno, señor viceministro, por aquí, buenos días. Bueno, yo tengo una inquietud con respecto a una visita que hizo el Ministerio de Trabajo, en la cual pues afortunadamente fuimos muy bien calificados, pero hay algo que todavía no sabemos si es un criterio del inspector, si es una política o una reglamentación del ministerio, y tiene que ver con los estudios de riesgo psicosocial. Nosotros pues aportamos una gran cantidad en temas para fiscales y de seguridad social, y tenemos una ARL muy buena que siempre nos ha hecho un estudio de clima laboral. Para nosotros esa encuesta de clima laboral es fundamental porque estamos siempre mirando cómo podemos mejorar la satisfacción de los empleados. Dentro de esa encuesta se hace el tema del riesgo psicosocial. Cuando fue el inspector nos dijo todo está en orden, pero esta herramienta no le sirve. Y entonces empezamos a hacer las consultas con la ARL porque nos dijeron que el riesgo psicosocial se tenía que medir independientemente, que la ARL no podía ser juez y parte. Sin embargo, la ARL había hecho varias consultas al ministerio. Era una herramienta buena, era una herramienta que cumplía con todo aquello, y eso pues le supone a la empresa, peso más, peso menos, 250 millones de pesos, pues que nosotros pensamos que si hacemos aportes en seguridad social, en ARL y todo eso, pues no debería ser así. Yo quiero saber, incluso pues en este momento estamos en ese dilema porque nos dieron 60 días para resolver ese problema, y nosotros no sabemos cuál es la posición al respecto. Incluso nuestros abogados laborales han dicho pues que eso no tiene con mucha lógica. Entonces yo quisiera saber si eso es un criterio porque eso le pega al peje de las empresas muy duro. Aparte de eso, pues es importante también que ustedes consideren, es una encuesta para el empleado, nosotros obviamente nunca la vemos, nunca vemos quién es alguien más, pero sería bueno poder conocer eso, porque por un lado nos dicen ustedes se tienen que ser responsables del riesgo psicosocial, pero por el otro lado nosotros ni en una ni en otra forma, ni con la encuesta de la ARL, ni con esta otra tampoco sabemos entonces cómo podemos responsabilizarlos. Entonces la primera inquietud es con respecto a esa validez, y para mí pues la recomendación también sería que no nos pongan más gravámenes porque realmente son demasiado onerosos. La Ley Marco de Riesgos Laborales es realmente nueva. Estamos hablando del año 2012 y la reglamentación ha venido produciéndose en forma, digamos, progresiva. El tema del riesgo psicosocial es un tema que siempre ha estado en discusión si la ARL lo debe hacer o no. La posición nuestra, y va a salir en el decreto reglamentario correspondiente, que falta por expedir, es que evidentemente la ARL debe hacer eso, porque es que eso está dentro, digamos, de su, no solo de su expertise, sino está dentro del servicio que debe prestarle al empleador. Creo que estamos prácticamente terminando ya la redacción del decreto reglamentario, y lo que sí estamos absolutamente seguros es que necesitamos unas parámetros claros, recoger la información clara del riesgo psicosocial que los trabajadores colombianos están expuestos. No tenemos unos parámetros para hacer política pública hoy en materia de riesgo psicosocial, y por eso es tan importante la encuesta,
Por ahora, nuestra posición técnica es que las ARL sí deben hacer esa encuesta. Buenos días, señor viceministro. Un momento. Sí, el caso ya especial nos vemos a la salidita y me dice cuál es. Listo, perfecto. Muchas gracias. Buenos días, señor viceministro, para que por favor nos absuelva una duda que tenemos, nos la resuelva mejor. Para las personas independientes la base de cotización a la seguridad social es el 40% sobre los ingresos que tengan. Ahora yo le pongo la siguiente hipótesis: hay un transportista independiente que mensualmente tiene unos ingresos facturados de 20 millones de pesos, por decir, pero realmente a su patrimonio entran 4 o 5 millones de pesos. Para efectos de la cotización a la seguridad social, ese 40% debe tomarse sobre los 20 que facturó o sobre los 5 millones de pesos que realmente ingresaron al patrimonio. Muchas gracias. Sí, hay un concepto ya del Ministerio de Trabajo de la